Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando acerca de la organización del material hereditario. Cuando digo organización me refiero principalmente a cómo está estructurada la molécula de ADN dentro de la célula. Estuvimos hablando ya de la estructura molecular, estuvimos hablando ayer de cómo estaba compuesto el genoma, estuvimos hablando de cuáles eran los diferentes tipos de secuencias que podíamos encontrar dentro del genoma humano. Y ahora vamos a hablar de cómo esta molécula de ADN, de la cual ya hablamos de su estructura molecular, cómo se organiza para poder estar dentro del núcleo celular. ¿Bien? Entonces, primeramente les quería mostrar unas imágenes en las cuales vemos, son micrografías electrónicas de 3 organismos diferentes. En la de la izquierda tenemos un virus, ¿sí? El virus es esta parte blanca que está en el medio. Todas estas como hileras que se ven acá, ¿no? Es el ADN del virus. El ADN que estaba dentro del virus, el cual fue descompactado y al ser descompactado no tuvo más remedio que salir fuera de la cápside del virus. Lo que les está diciendo es que para que todo ese ADN pueda entrar adentro del virus tiene que estar compactado de una manera muy precisa para poder entrar. ¿Bien? En la imagen del medio tienen una bacteria, un bacilo, con la misma imagen su ADN descompactado excede lo que es el volumen de la propia célula. Y en el caso de la derecha tenemos un cromosoma metafásico humano. Lo que se hizo en este experimento es lo mismo, se descompactó el ADN. Vamos a ver bien cómo se hizo eso, pero se descompactó el ADN y el ADN ya no compactado, de vuelta, excede todo lo que es el volumen de lo que ocupaba originalmente el cromosoma mitótico, y lo que se ve acá es solamente las proteínas que constituyen el andamiaje central del cromosoma, y el ADN, todo descompactado, está por fuera, ¿sí? Salió para afuera, digámosle, y ocupa mucho más lugar que lo que ocupaba antes. ¿Bien? Entonces, cualquiera de estas 3 imágenes se las mostramos al comienzo de esta clase para que ustedes vean que para que el ADN pueda estar organizado en cromosomas dentro del núcleo celular o de fuera, tiene que estar organizado y compactado de una manera muy precisa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué necesitamos que el ADN esté compactado? Primeramente por lo que estuvimos viendo. Hay un volumen muy limitado dentro de la célula y por lo tanto, para poder entrar dentro de la célula, el ADN no tiene más remedio que estar compactado. A su vez, el ADN es una molécula con carga negativa. La molécula de ADN, si ustedes recuerdan, tiene grupos fosfato que hacen que tengan carga negativa y por lo tanto, esta gran carga negativa tiene que ser neutralizada de alguna manera. La manera que tiene la célula de neutralizar la carga negativa del ADN es con proteínas que van a tener gran afinidad por el ADN y son proteínas que carga van a tener positiva. ¿Bien? A su vez, la necesidad de compactación también está dada porque la molécula tiene la necesidad de, con toda esa cantidad de ADN que tiene dentro de la célula, tiene que encontrar la manera de organizarlo, de que esté ordenado, de que en cada división celular no sea un caos poder asegurarse de que todos los cromosomas estén duplicados. Imagínense que si yo tengo todo el ADN, todos los 23 pares, ¿se acuerdan que yo dije ayer? Tenemos 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma en la división celular tiene que, antes de la división celular, tiene que haberse duplicado. Para poder duplicar todos y cada uno de ellos, y no equivocarme y olvidarse de alguno de ellos, la célula tiene que tener esos cromosomas muy bien compartimentalizados para poder decir, bueno, el 1 ya lo dupliqué, el 2 ya lo dupliqué, el 3, el par 3, el par 4. Si eso está desordenado, es muy probable que alguno de esos cromosomas no se duplique y por lo tanto que las células hijas no vayan a tener todos los cromosomas que deben. ¿Bien? Entonces hay una necesidad de organizar eso. Si yo lo tengo todo entreverado, imagínense que ustedes tienen un plato de tallarines, ¿no? Y quiero separar todos los tallarines. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, es más sencillo, cada tallarín hacerle un rollito, imagínense, compactarlo y sacarlo, que si yo empiezo a agarrar una punta y empiezo a tirar, eso probablemente haga que el tallarín se rompa. ¿Bien? Con el ADN es una cosa similar. Tenemos 23 pares de moléculas de ADN con las que vamos a tener que trabajar, vamos a tener que duplicarlas, vamos a tener que separarlas, vamos a tener que leerlas. Entonces, para eso es que el ADN está compactado, para poder
tenerlo de forma organizada y ordenada. Bien, entonces, necesidad de organización para la duplicación, como les dije recién, y para la accesibilidad de proteínas reguladoras de la expresión. Eso es, para que todas las proteínas que lo tengan que leer puedan acceder al ADN sin mayores problemas. Bien. Entonces, antes de hablar del cromosoma eucariota, vamos a comentar algo del cromosoma bacteriano. Las bacterias, como bien saben, no tienen núcleo. Y los cromosomas bacterianos se estudiaron mucho en genética porque son mucho más sencillos. Como les decía ayer o anteayer, se usan como modelos para poder entender ciertos mecanismos genéticos que luego podrán ser aplicados a otros organismos. Entonces, el cromosoma bacteriano es bastante más sencillo porque es mucho más compacto, algo de lo cual ya hablamos ayer. Es un cromosoma mucho más económico, digamos, mucho más eficiente. La mayoría del ADN del cromosoma bacteriano es codificante, no tiene tantas regiones no codificantes. Sus genes están más pegados. Y es un genoma que es un cromosoma circular, no está constituido por un único cromosoma que es circular, a diferencia de los nuestros que son moléculas de ADN lineales. Este cromosoma circular se llama, es lo que conocemos como cromosoma bacteriano. En esta micrografía es lo que se ve acá más claro, toda esta nube más clara es el ADN bacteriano, y como no tienen núcleo, no están delimitados por una membrana nuclear, sino que están en una zona que se llama nucleoide. Entonces el ADN bacteriano no está encerrado dentro de un compartimiento dentro de la célula, pero sí tiene una zona en la cual está casi exclusivamente el ADN, a la que se llama nucleoide. No se llama núcleo porque no es un núcleo propiamente dicho. Este ADN también está compactado para poder entrar adentro de la célula, y tiene una especie de superenrollamientos que forman dominios, y cada uno de estas rayas, digamos, está formado por círculos de superenrollamientos de ADN que hacen que puedan compactarse. O sea, tiene un sistema de compactación diferente al que vamos a ver que tiene el cromosoma eucariota. ¿Bien? Tienen en el EVA un video, no lo voy a pasar acá, pero tienen en el EVA un video que les muestra cómo es la compactación de este cromosoma bacteriano que se basa mayormente en superenrollamientos. Así que tienen eso para ver. En cuanto al núcleo eucariota, como ya sabemos, el núcleo es un compartimiento dentro de la célula que está rodeado por una membrana nuclear. Dentro del núcleo es donde está el genoma nuclear, que consiste de 46 moléculas de ADN que son lineales. Este ADN, si yo lo sumo, suma más de 1,5 metros de largo. Si yo sumo los pares, el par del cromosoma 1, el par 2, el par 3, lo pongo concatenado uno atrás del otro, son como 1,5 metros de ADN, si yo lo pudiera ver, 1,5 metros de ADN lineal. O sea que es mucha cantidad de ADN para entrar en un núcleo que tiene solamente 10 micras de diámetro. Entonces, por eso de vuelta la necesidad de que este ADN esté compactado. Durante el ciclo celular, en la etapa de la mitosis, o sea, el ciclo celular, recordemos, esto ya lo saben, pero recordemos, está constituido por fase G1. Luego de la fase G1, donde la célula aumenta el tamaño y aumenta la cantidad de volumen celular que tiene, va creciendo. Esta célula luego entra en la fase S, que es la fase de duplicación del ADN y todas sus proteínas asociadas. Se llama fase S porque viene de la palabra síntesis, fase de síntesis del ADN. Luego de la fase S viene la fase G2, en las cuales se empiezan a formar las estructuras necesarias para entrar en la mitosis, que es la última fase. Una vez que la célula entra a la mitosis y se divide en 2 células hijas, cada una de estas 2 células hijas van a volver a ingresar al ciclo y van a volver a pasar por fase G1, S, G2, hasta de vuelta a hacer su propia mitosis, y así sucesivamente. Este es el resumen de lo que es el ciclo celular. A la fase G1 más la fase S más la fase G2, a toda esta parte se le llama interfase. Durante la interfase, los cromosomas no se ven, no se pueden visualizar. El único momento en que se pueden visualizar es durante la mitosis. ¿No? Yo te lo pasé rápido, si estoy yendo demasiado rápido, por favor frénenme, ¿sí? Soy capaz de... Levantan la mano, me dicen que repita algo, no hay ningún problema. ¿Está? Esto lo estoy pasando rápido porque me parece que ya lo conocen. Bien.
Entonces les decía, durante la interfase nosotros no vemos los cromosomas como tales, porque no están formados. Los cromosomas en la interfase están descompactados y por lo tanto no los podemos visualizar, no se pueden ver. ¿En qué parte se pueden ver? En la mitosis, cuando ya se empiezan a compactar los cromosomas, y puntualmente en la metafase de la mitosis. Dentro de la mitosis hay diferentes etapas. Una de ellas es la metafase. En la metafase es el punto del ciclo celular en el cual los cromosomas alcanzan el máximo de compactación. Entonces es ahí en donde los cromosomas se pueden ver totalmente formados. Y por eso es que se llaman los cromosomas, que nosotros vemos se les llama muchas veces cromosomas mitóticos, porque lo que denota eso es que se pueden ver en esa etapa del ciclo celular, en la mitosis. De vuelta, ¿por qué en la mitosis es tan importante que los cromosomas estén compactados? Justamente para que se puedan segregar bien. Recuerden que en la mitosis ya tenemos el doble de material genético porque en la fase S se duplicó y entonces yo tengo que encontrar la manera de que se segreguen un par de cromosomas 1 para un lado y el otro par de cromosomas 1 para el otro lado y que no haya problemas de segregación, que vayan 3 para un lado y 1 para el otro y así. Para eso lo más sencillo es que cada molécula de ADN esté compactada en paquetitos, ¿sí? Y esos paquetitos son los cromosomas. Entonces por eso es que es tan importante que en la mitosis los cromosomas mitóticos estén bien formados en su máxima compactación. De esa manera la segregación del ADN va a ser más fácil, ¿sí? Bien, entonces los cromosomas metafásicos, como ya dije, son la forma más condensada de la cromatina y acá lo que están viendo en esta imagen son cromosomas que están teñidos con un fluorocromo, pero acá lo que ven es un cromosoma, otro. Como ven, hay diferentes morfologías de cromosomas, no todos los cromosomas son igual, algo ya habíamos adelantado ayer. Los cromosomas pueden tener tienen diferente tamaño y tienen diferente posición del centrómero, ¿sí? Lo vamos a ver en la segunda mitad de la clase. Bien, entonces, ¿cuáles son entonces los pasos de compactación? Es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Primeramente vamos a definir lo que es la cromatina. La cromatina es la unión del ADN con todas las proteínas asociadas. Eso van a ser proteínas que van a ayudar a su compactación, ¿sí? Entonces, cromatina, ADN más proteínas. El ADN se puede ver en el microscopio electrónico, ¿sí? Acá tenemos dos imágenes de microscopías electrónicas en el cual se ve el ADN. Esta es una fibra de ADN de 30 nanómetros de diámetro y la de abajo es una fibra de ADN de 10 nanómetros de diámetro. Inicialmente se veían estas fotografías y todavía no se sabía muy bien a qué correspondían. Hoy en día sabemos o pensamos que el ADN se compacta por varios pasos sucesivos que se trabajan de manera jerárquica, ¿no? Partiendo desde la molécula de ADN, que es una fibra desnuda de ADN que mide 2 nanómetros de ancho, hasta el cromosoma metafásico que mide unos 700 nanómetros de ancho cada cromática. Entonces, para llegar desde la molécula de 2 nanómetros hasta el cromosoma metafásico hay varios pasos y varios niveles jerárquicos de compactación. Entonces, primero se vio esto. Entonces se suponía que esto era ADN y esto era ADN, entonces se suponía que tenía que ser ADN en dos etapas diferentes, en dos niveles diferentes de compactación. Uno de los análisis primeros que se hizo para poder empezar a dilucidar un poco cuáles eran esos niveles de compactación son análisis de tipo bioquímicos. Se vio que, primeramente, que la cantidad de ADN y de proteína en la cromatina era bastante similar, ¿sí? Que había tanto ADN como proteína dentro de la cromatina, y cuando se analizaba el ADN, que es esto que tenemos acá, esto es un análisis de digestión de ADN con nucleasas, cuando se analizaba ADN desnudo, el ADN desnudo es la fibra de ADN sin ninguna proteína, o sea que eso no, lo que se corre, esto es un gel en el cual se corre, se pone en esta parte inicial, se pone acá ADN solo y cromatina, es ADN más proteínas, ¿bien? Al ADN solo se le llama acá ADN desnudo y acá están el ADN con las proteínas. Y lo que hace es que se corre dentro de un gel de agarose, una gelatina, y lo que hace esta técnica es separar por tamaño. Esta técnica se llama electroforesis, la vamos a mostrar bastante a lo largo del curso, van a tener bastantes ejercicios de análisis de datos de electroforesis en los talleres. Esta técnica lo que hace, les decía, es si yo pongo ADN en este lugar y en este lugar, cada uno de estos le llamo pocillos, en cada pocillo cargo el ADN que a mí me interesa ver y corro esto en un gel, y para que esto corra, ¿qué es lo que hago? Le pongo un campo eléctrico.
Entonces, el ADN tiene carga, el ADN inherentemente tiene una carga negativa. Entonces, lo que hago es generar un campo eléctrico que tenga el polo positivo aquí abajo y el polo negativo acá arriba. Entonces, el ADN entonces va a correr hacia el polo positivo. ¿Bien? Las moléculas más pequeñas, las moléculas de ADN más chicas, más cortas, van a poder correr mucho más a lo largo del gel. ¿Por qué? Porque el gel ustedes tienen que imaginarse que es un entramado de gelatina, ¿sí? de colágeno o de lo que sea, de lo que depende del gel que uno haya hecho. Es un entramado como una red. Las moléculas más pequeñas van a poder pasar más fácil por entre los poros de la gelatina y las moléculas más grandes van a tener más dificultad y van a migrar menos. ¿Bien? Entonces, pongo todo el ADN acá junto, las más chicas van a correr bien, van a poder atravesar fácilmente la gelatina hasta acá abajo y las más grandes van a quedar más arriba. Entonces la electroforesis es una herramienta excelente para poder separar por tamaño el ADN. Como les digo, la vamos a usar bastante van a ver en diferentes ejercicios. Entonces, grábense esto, la electroforesis separa por tamaño el ADN. Entonces, viendo este experimento, tenemos una electroforesis, cargamos acá ADN desnudo, separamos por tamaño y vemos que hay un chorrete de señal de ADN. ¿Qué significa esto? ¿Tengo tamaños grandes o tamaños chicos en el ADN? Chicos. Grandes y chicos, ¿no? Pero chicos ahí. Vemos acá que tiene que haber acá, a esta altura van a haber tamaños grandes, a esta altura van a haber tamaños chicos. Lo que veo es que veo señal a lo largo de todo el carril en donde cargué la muestra. Entonces lo que me dice eso es que tengo ADN de todos los tamaños, ¿verdad? Tengo ADN tanto grandes como chicos y todo lo que hay en el medio. Veo un gradiente continuo de señal de ADN, o sea que tengo ADN chicos, pequeños, pequeñitos, medianos, grandes, grandotes. ¿Está? Tengo todo. En la cromatina lo tenés más Así grande. que me está hablando, levanten la mano porque... En la cromatina lo tenés más grande que chicos porque abajo se puede cortar. La cromatina, dice ella, no tiene más grandes que chicos. Sí, la cromatina, lo que ven ahora, cuando ustedes ven la cromatina, que es el mismo ADN pero ahora asociado a proteína, vemos que no tiene ese continuo, sino que empiezan a ver un patrón, ¿sí? Ven un patrón de bandas y no ven un gradiente de manera continua. O sea que hay tamaños que no tiene la cromatina. Hay tamaños de ADN que no están en la cromatina. Y lo que se ven es que si se ven un acúmulo, o sea, un grupo de ADN que tiene 200 pares de bases, otro grupo que tiene 400 pares de bases, otro grupo que tiene 600, a estos le llamamos bandas, ¿sí? Una banda de 200, de 400, de 600, de 800 y así va subiendo de a 200 pares de bases. Esto lo que me está diciendo es que hay un patrón en la cromatina. Hay algo que hace que este ADN, cuando yo lo trato con nucleasas que degradan el ADN, si yo trato el ADN desnudo con nucleasas, esas nucleasas degradan todo el ADN, ¿sí? Pero cuando trato con nucleasas la cromatina, hay algunos fragmentos del ADN, algunos tamaños que no se ven, ¿sí? Esto es porque de alguna manera este ADN tiene que estar protegido. Esas regiones en las que la enzima nucleasa no pudo degradar, cortar el ADN, es porque tiene que estar protegido de alguna manera. Es muy probable entonces, lo que concluyeron los investigadores que hicieron este experimento, es que haya alguna proteína que esté asociada al ADN y que se está asociando de manera periódica. Por eso es que veo bandas de 200, de 400, de 600. Se ve que son intervalos regulares. ¿Sí? Entonces se ve que obtenemos repetidos o obtenemos fragmentos que van entre 160 y 200 pares de bases y múltiplos de 200 pares de bases. Por eso es 200, 400, 600. ¿Bien? A su vez se hizo un experimento sobre las proteínas que nosotros obteníamos y se vieron que las proteínas que estaban asociadas al ADN eran en su mayoría básicas, o sea que son proteínas que tienen aminoácidos básicos cargados positivamente. Eso es necesario para cualquier proteína que vaya a interaccionar con el ADN. Recuerden que el ADN tiene carga negativa, entonces las proteínas que vayan a asociar, que vayan a interaccionar con el ADN tendrán que tener carga positiva para que puedan tener gran afinidad. ¿Bien? Se vio que estas proteínas se llamaron proteínas histonas, pertenecen a una familia génica que ya mencionamos ayer, y son todas estas proteínas. Esto es un gel, pero esta vez es de proteínas, y acá vemos H1, H5, 3, 2B, 2A y 4. ¿Bien? Vamos a hablar un poquito más entonces de las histonas, que son las moléculas que están asociadas al ADN en la cromatina. Cuando yo analizo la cromatina y depuro las proteínas que hay, veo que hay histonas.
Estas son proteínas entonces básicas, como les dije. Eso es importante porque recuerden que las proteínas para interaccionar con el ADN tienen que tener carga, para tener gran afinidad, mejor dicho, con el ADN, es mejor que tengan carga positiva. Son proteínas que son altamente conservadas a lo largo de la evolución. Las histonas, si nosotros las analizamos en diferentes organismos, son bastante similares en los diferentes organismos que las tienen, entonces eso indica que son proteínas que tienen una función muy importante. Las funciones que en general son conservadas en los diferentes organismos o que se han conservado o mantenido a lo largo de la evolución son en general funciones básicas, ¿sí? Funciones básicas de la célula necesarias para que la célula pueda sobrevivir. Entonces, ver que estas son proteínas altamente conservadas nos está dando una pauta de que son proteínas que están jugando un papel clave en la vida de la célula. En cuanto a su estructura, tienen un centro globoso, digamos, o globular, y tienen colas ricas en lisinas y argininas. Estas colas, vamos a ver, son importantes para todo lo que es interacción con otras proteínas que van a venir a interaccionar con la cromatina. ¿Bien? Enseguida vamos a hablar de eso. Acá tiene un esquema de las diferentes histonas que están asociadas al ADN. En amarillo se está diagramando el cuerpo globular, o sea, el centro de lo que es el dominio de la proteína. Y en azul tienen las colas que protruyen para afuera de la proteína. En general, el cuerpo globoso es más conservado y las colas no son tan conservadas. ¿Bien? Y lo importante es que sobre las colas hay sitios de acetilación y sitios de fosforilación. Los sitios de acetilación están marcados con símbolos de más en las diferentes histonas y los sitios de fosforilación son solamente en la histona H1, están marcados con una P de fósforo. Como les decía, estos sitios de acetilación que tienen las colas, vamos a ver que van a ser muy importantes para la interacción del ADN. Van a permitir regular la expresión del ADN. Bien, entonces, se vio que estas histonas se asociaban en lo que hoy conocemos como un octámero de histonas para unirse al ADN. Primeramente, las histonas H4 y H3, vieron que acá este esquema es un esquema de la cadena de aminoácidos. Vieron que cada proteína no está dibujada acá como un esquema con una pelotita, sino que cada una está con su diagrama de cómo es su plegamiento, cómo es el plegamiento de la cadena de aminoácidos. ¿Tá? Para el caso es igual, imagínense que esto es H4 y en realidad acá la estructura no es muy importante, solamente para que ustedes vean, lo pusimos de esta manera para que ustedes vean que son proteínas que tienen conformaciones especiales para que puedan dimerizar de manera como que perfecta. ¿Sí? Si ustedes se fijan en los esquemas, cuando dimerizan las proteínas, se unen de tal manera que se llama que es una unión como de apretón de manos, porque quedan muy, muy bien pegadas o complementadas una con la otra. ¿Tá? Bueno, entonces, histona H4 y H3, estas dos histonas dimerizan, forman un dímero H3H4 y luego dos dímeros se unen para formar un tetrámero de H3 y H4. Ven que está el cuerpo globoso de las cuatro histonas y luego están para afuera, quedan protruyendo las colas de cada una de las cuatro histonas. ¿Bien? Y salen con su extremo amino. Así como el ADN tiene polaridad 5' y 3', las cadenas de aminoácidos, o sea, los polipéptidos, también tienen polaridad y es amino-carboxilo. Los extremos aminos son los que quedan para afuera del octámero de histonas. ¿Bien? Entonces tenemos el tetrámero H3H4 y paralelamente la histona H2A y H2B dimerizan, forman un dímero que luego vuelve a unirse con otro dímero y forman entonces, junto con el tetrámero de H3H4, un octámero de histonas. O sea que en el octámero de histonas, acá lo tenemos esquematizado, en el octámero de histonas van a haber 8 histonas, 2 H3, 2 H4, 2 H2A y 2 H2B. H2A y 2B forman dímeros y después tetramerizan, y H3 y H4 forman dímeros entre sí y luego tetramerizan. Y luego los dos tetrámeros se unen para formar el octámero. De vuelta, acuérdense que las colas, los extremos aminos de cada una de las histonas quedan para afuera y vamos a ver que
Este octámero de histonas es clave para que se forme el nucleosoma. ¿Qué es el nucleosoma? Es la estructura que se forma cuando el ADN se enrolla alrededor de ese octámero de histonas. Entonces acá, vuelvo para atrás. ¿Vieron acá? Acá tenemos el octámero de histonas y tenemos acá esta cinta que está representando el ADN. ¿Sí? Es lo mismo que tenemos en este esquema, que es como si fuera una estructura tridimensional de lo que es el nucleosoma. Tenemos en el medio, en colores rojo, verde, azul y amarillo, los 4 tipos de histonas que están formando el octámero, y en este color como verde agua tenemos la molécula de ADN que se enrolla alrededor de este octámero y da una vuelta y 3/4 alrededor de lo que es este octámero. ¿Sí? Cada octámero de histonas, como les decía, es enrollado por un ADN y es enrollado por 145 pares de bases. Se usan un segmento de 145 pares de bases de ADN para lograr una vuelta y 3/4. ¿Bien? Esto lo que hace al ADN estarse doblando. Una de las primeras consecuencias que tiene es que sitios del ADN que capaz que estaban a 100 pares de bases, 150 pares de bases, ahora van a estar muy próximos, porque van a estar enrollados, se van a encontrar, van a estar en proximidad uno con el otro por estar justamente enrollándose. ¿Bien? Entonces esa es la primera consecuencia de la formación del nucleosoma. Bien, mientras que otros sitios, como bien dice acá, hay otros sitios que van a estar en la cara interna de los octámeros. Eso va a determinar que haya sitios del ADN que vayan a estar más expuestos y sitios que vayan a estar menos expuestos. Eso va a ser importante después al momento de que este ADN tenga que ser expresado. Acuérdense que para que el ADN tenga que ser expresado, las moléculas de ADN tienen que ser reconocidas por toda la maquinaria transcripcional. Para que sea reconocido, ese ADN tiene que estar expuesto. ¿Bien? Entonces ahí hay todo un tema de accesibilidad. Bien, entonces, volviendo a los extremos de las histonas. Estos extremos, como decía, son los extremos aminos de cada una de las histonas, están cargados positivamente y son fundamentales para que estas histonas estén más o menos compactadas. ¿Sí? Pasan entre las vueltas del ADN, por ejemplo, acá se ve en el esquema que pasan entre las hebras de ADN y contactan con el ADN adyacente o incluso con el ADN del siguiente nucleosoma. Este es un nucleosoma aislado, pero vamos a tener 146 pares de bases, después vamos a tener un poco de ADN espaciador y vamos a tener el siguiente nucleosoma, 146 pares de bases, un poco más y así. Una vez que está el nucleosoma formado, la histona H1 es la que cumple el rol de cerrar o estabilizar este nucleosoma. ¿Bien? La histona H1 se une en este esquema. Nosotros tenemos acá molécula de ADN que está dando vuelta, una vuelta y 3/4. Las histonas en la parte interna de este enrollamiento, y acá afuera en amarillo se está mostrando la histona H1, la histona H1. ¿Bien? La histona H1 no forma parte del octámero de histonas, sino que se une, una vez que se formó el nucleosoma, la histona H1 se une después. ¿Sí? No forma parte del octámero de histonas. Y organiza el ADN a la salida y entrada del octámero. Eso es cuando viene el ADN espaciador, empieza a dar esa vuelta, ahí aparece el H1, da la vuelta y 3/4 y ahí se une de vuelta con la misma H1. Entonces esa H1 tiene que pensar que es como que cierra o estabiliza el nucleosoma. ¿Sí? Una vez que tenemos una cadena de nucleosomas, vamos a tener el ADN que va a tener entonces estas estructuras regulares. Y acá se acuerdan cuando nosotros vimos que la cromatina, cuando yo la digiero con ADN, no se digiere de manera continua, sino que tiene patrones de 200 pares de bases. Estos 200 pares de bases están dados justamente por los nucleosomas. Los nucleosomas son una estructura regular que aparece en el ADN en su primer nivel de compactación, en el cual el ADN está protegido por 146 pares de bases por las proteínas. Ese ADN, esas 146 pares de bases que están asociadas a los octámero de histonas, no van a poder, la nucleasa no las va a poder cortar, están protegidas. Por eso es que aparecía en la electroforesis que vimos hace un ratito,
que veíamos patrones en el ADN, que no se veía cuando el ADN estaba desnudo. ¿Bien? Bueno, entonces, tenemos hasta ahora vivimos el primer nivel de compactación, que son los nucleosomas. Vimos que la histona H1 estabiliza ese nucleosoma. Entonces imagínense que tenemos un ADN que ahora en vez de ser una fibra de 2 nanómetros desnuda, ahora es una cadena que tiene estas vueltas, nucleosoma, sigue otro nucleosoma, sigue otro nucleosoma y así. Es una fibra de nucleosomas. Eso es lo que se conoce como la fibra de 11 nanómetros y lo voy a mostrar en un par de diapos, ¿tá? Pero ese esquema que nosotros veíamos hace esta micrografía electrónica que les mostré al principio, por no te vaya tanto para atrás, esta micrografía electrónica que les mostré al principio, lo que es una fibra de 11 nanómetros en el cual cada una de estas pelotitas es un nucleosoma. O sea que es un octámero de histonas, el ADN está enrollado alrededor de ese octámero de histonas, sigue, se enrolla en la siguiente y así. A esta se le llama fibra de 11 nanómetros, también en algunos libros van a ver que se llama collar de cuentas, ¿sí? Porque parecen como perlas. Voy para adelante de vuelta, a retomar donde estaba. Bien, entonces esta fibra de 11 nanómetros, en el siguiente nivel de compactación va a formar lo que conocemos como un solenoide, ¿sí? O sea, una especie de resorte. Esta fibra de 11 nanómetros se empieza a enrollar con forma de solenoide, en el cual cada vuelta del solenoide va a constar de 6 nucleosomas. Bien, acá tenemos la fibra de nanómetros, de 10 nanómetros, de 11 nanómetros, que se empieza a enrollar acá como un resorte o un solenoide. Y esto va a formar una fibra que ahora tiene 30 nanómetros. Que no voy a volver para atrás, como hice recién, pero es la micrografía que estaba encima de la que les acabo de mostrar, ¿ah? Cuando vimos las micrografías electrónicas del ADN. Entonces, el solenoide es una hélice o un resorte, ¿sí? ¿Había que, perdón? Pregunta a la compañera qué es lo que hay entre el espacio entre un nucleosoma y otro. Ese es un espacio de ADN desnudo muy poquito, son como unos 50 nanómetros, te estiman unas unidades, son como unos 50 pares de bases y se llama ADN espaciador, ¿tá? Es simplemente el espacio que hay entre uno y otro y viste que se ve en la micrografía, claramente que se ve uno y un espacio otro. Ese ADN espaciador no forma parte del nucleosoma, ¿tá? Bueno, entonces estábamos con fibra de 11 nanómetros, fibra de 30 nanómetros que se forma cuando la fibra de 11 se da vuelta, se forma como un solenoide, y en cada vuelta hay 6 nucleosomas. Preguntas, ¿tiene que haber algo que intervenga para que siga enrollando preguntas? Si vos decís que no hay otra proteína, en esta etapa no vemos que haya proteínas asociadas todavía. No hay proteínas asociadas como la H1 que es realizada en el nucleosoma, no hay proteínas asociadas en esta etapa todavía del solenoide, es una estructura que se da como naturalmente. Sí van a empezar a haber proteínas asociadas en las diferentes etapas. ¿Tá? Bueno, entonces, en este nivel, este es un nivel que vamos a ver que el nivel de 11 y de 30 nanómetros es un nivel que es transcripcionalmente activo, o sea que el ADN puede ser leído en este nivel. Y fundamentalmente las colas de histonas en las que tanto hacía énfasis son importantes porque cuando estas colas están acetiladas o desacetiladas hacen que las histonas estén más o menos, tengan mayor o menor afinidad con el ADN. Puntualmente, acá tenemos un esquema de un solenoide y no se ve mucho, pero acá hay unas flechitas verdes en cada una de estas son las colitas de las histonas, que están representadas con flechas verdes. Y acá, cuando está formado el solenoide, se ve que las colas de las histonas están cargadas con grupos acetilo. Con grupos las colas son positivas, naturalmente, no están cargadas con grupos acetilo. Repito, las colas están cargadas positivamente, naturalmente los extremos amino de las histonas tienen carga positiva. Esta carga positiva va a tener gran afinidad con el ADN y por lo tanto esto va a hacer que las histonas estén mucho más compactas y formen más este solenoide, que formen un solenoide que va a estar compactado. Esto va a hacer que ese solenoide compactado tenga como consecuencia que va a ser más difícil para todas las proteínas que tienen que leer el ADN acceder al ADN, ¿cierto? Si el ADN está más compactado, está como más cerrado, las proteínas que van a leer el ADN van a tener mucha mayor dificultad, o sea que no se va a leer tanto. No va a estar el ADN tan disponible para ser leído o expresado. En cambio,
Cuando estas colas de histonas se les agrega grupos acetilo, esos grupos acetilo neutralizan las cargas de estas colas de histonas y hacen que las histonas pierdan su afinidad con el ADN y quede una cromatina que va a estar un poquito más extendida. O sea que ese solenoide va a ser más laxo, se va a tender más a una fibra de 11 nanómetros, probablemente sin llegar a ella, pero va a ser un solenoide más expandido y eso va a hacer que las proteínas puedan entrar más en esa estructura de la cromatina y puedan entonces leerlo y expresarlo, ¿sí? Y ahí sí puede ocurrir transcripción, traducción, se van a llegar a sintetizar proteínas. ¿Se entiende quedó más o menos claro? ¿Le gustaría que repita algo de esto? De la relación entre la estructura y la función, o sea, de la expresión. Es el momento ahora, sí. Más fuerte porque no. Lo último, bien, lo que quería decir acá al final era que la estructura de la cromatina, estamos hablando de que la compactación de la cromatina es bien importante para todo lo que es organización, lo dijimos al principio, ¿no? Para todo lo que es la organización de la célula, pero también es importante para todo lo que es expresión de material genético. Si yo tengo un cromosoma formado, mitótico, ese cromosoma que está súper compactado, no voy a poder leerlo, porque las proteínas necesarias, las polimerasas que precisan entrar y pararse en el ADN y empezar a leerlo, no van a poder entrar porque físicamente no van a poder acceder a ese ADN. ¿Bien? Entonces, hay una relación entre compactación y expresión génica. Si el ADN está más compactado, entonces es más probable que ese ADN esté menos expresado, que se exprese menos. Y sucede lo opuesto. Si el ADN está descompactado, abierto, entonces ahí va a estar accesible para todas las proteínas que puedan entrar a leerlo. ¿Bien? Entonces, en este caso, con el ejemplo de la figura, tenemos un solenoide en el cual, si las colas no tienen ninguna modificación, entonces son colas que naturalmente son positivas y tienen gran afinidad por el ADN. Es como que se cierra toda esa estructura, se forma un solenoide bien compacto. Si en cambio las colas de las histonas están como estas que están pintadas de rojo, son colas acetiladas y a las que simplemente se les agregó un grupo acetilo, como yo les había marcado al principio. Tienen lugares que pueden ser acetilados. Entonces, cuando estas colas están acetiladas, las histonas pierden su afinidad con el ADN y se forma entonces una cromatina un poco más laxa, más abierta, un solenoide más descompactado, y eso hace que tenga mayor accesibilidad para toda la maquinaria transcripcional y por lo tanto ese gen, esa zona del ADN se va a poder leer. ¿Sí? Si esto quiere decir que la cromatina se va a ir enrollando y desenrollando, ¿esa es tu pregunta? Sí. La pregunta de la compañera es si esta acetilación y desacetilación es un proceso que se da de manera continua. Sí. En la célula nosotros tenemos que el ADN, ustedes tienen que pensar que el ADN es una molécula dinámica, va a tener estos estados de compactación, van a ser fluctuantes y van a haber algunos genes que en algún momento van a estar expresados y por lo tanto su cromatina va a estar más expandida y en otros momentos esos genes van a estar silenciados y por lo tanto van a estar un poco más compactados. Entonces hay enzimas que acetilan y desacetilan las colas de las histonas y eso hace que la estructura en la que está la cromatina sea muy dinámica, ¿sí? Una misma región génica en un momento del ciclo celular puede estar expandida, abierta, llamémosle, y en otro momento puede estar bien compactada. O sea que este flujo, digamos, de compactación, de más o menos compactado, vamos a ver que a lo largo del ciclo celular va cambiando y que sí, es una cosa muy dinámica. ¿Bien? Bueno, entonces, acá hay una bibliografía de la fibra de 30 nanómetros en la cual no es posible la transcripción, pero cuando las colas están acetiladas, entonces ahí sí puede pasar se pasa de este estado a la fibra de 11 nanómetros en donde sí existe la transcripción génica. Esa es entonces la relación entre la compactación génica y la expresión génica, ¿sí? La expresión de los genes. ¿Ahora queda un poco mejor? Sí. La histona H1 está presente está presente en ambos estados, porque acá está formando la fibra de 11 nanómetros, está como que sellando, digamos, los nucleosomas. Sí, así que la histona H1 sí está presente. ¿Algo más? Bien.
Además de las histonas, de las cuales ya hablamos, son las que están más intrínsecamente asociadas con el ADN, hay otro tipo de proteínas que van a estar formando parte de la cromatina, y son las proteínas que llamamos no histonas, o sea, histonas y todo lo demás. Dentro de, si se hace un tratamiento de eliminación de histonas, o sea, acá tenemos un núcleo en el cual se le hace un tratamiento en el cual se remueven todas las histonas con detergentes. Lo que sucede es que queda todo un centro que se le llama matriz nuclear y después afuera todo esto gris, ¿tá? Imagínense, porque no se ve mucho, todo esto gris, esta sombra gris, es ADN que está descompactado, que salió y se descompactó. Lo que se ve esto es, una de las histonas son necesarias para la compactación, la sacamos y se descompactó gran parte de la cromatina. Pero la otra es que en el medio quedó todo esto negro que no puede ser otra cosa que otras proteínas. Entonces las histonas no son las únicas proteínas que están en la cromatina, sino que hay otras proteínas que también están jugando un rol importante. Fundamentalmente, estas proteínas forman parte de lo que conocemos como andamiaje o en inglés, en los libros siempre se pone, o casi siempre la palabra en inglés, que es el scaffold, ¿sí? El andamiaje del ADN. Y va a ser el andamiaje de los cromosomas, cuando se empiecen ya a vislumbrar los cromosomas mitóticos. Cuando se hace el mismo tratamiento en los cromosomas formados, de vuelta se eliminan las histonas, de vuelta se ve toda esta nube gris que es el ADN descompactado y se ve en el medio y con forma de cromosoma todas estas proteínas que no son histonas, porque recuerden que este experimento elimina las histonas, y que forman parte entonces del andamiaje, forman como el esqueleto de lo que va a ser el cromosoma. Bien, acá no se ve tanto, pero si ustedes tienen la imagen en el PDF se ve impecable todo lo que es la hebra de ADN, cómo salen los bucles para afuera de todo el ADN descompactado. ¿Qué son estos bucles de cromatina? Son regiones del ADN que están asociadas al scaffold. En este esquema de acá, el scaffold, o sea, el andamiaje, es esta línea verde, que está como que la horizontal, y luego viene el ADN, que acá está esta línea amarilla, o sea, este ADN no es una molécula de 2 nanómetros. ¿En qué estado de compactación les parece que tiene que estar esto? Solenoide, ¿no? Ya está en la fibra del solenoide, correcto. Entonces, esto tiene que estar en la fibra de 30 nanómetros, ¿sí? Esta imagen, no se confundan, esto no es ADN desnudo, sino que es la fibra de 30 nanómetros que ahora está asociada al andamiaje, ¿sí? Proteico, pero que no está asociada de manera lineal, sino que se asocia a una porción, genera un bucle, se asocia a otra porción, genera otro bucle, y así sucesivamente. Entonces, estos bucles de cromatina son las regiones de la fibra del solenoide que no se asociaron al andamiaje. ¿Bien? Al andamiaje, no sé cómo estaba traducido en la diapositiva anterior. ¿Está? Esos bucles son importantes porque cada uno de ellos puede tener una estructura diferente, más grande, más chico, y cada uno de ellos puede tener una estructura más o menos condensada. Y se piensa que esos bucles, como que la unidad, cada bucle puede ser un dominio de ADN que tenga como que sea tratado transcripcionalmente como una unidad, ¿sí? Como una unidad transcripcional. Entonces, cada uno de ellos puede ser funcionalmente independiente. Un bucle puede estar transcripcionalmente activo y el otro no, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, esa puede ser la importancia funcional de cada uno de esos bucles. Un ejemplo especial son los cromosomas plumulados, que son cromosomas meióticos que se aparean durante la meiosis, están presentes en algunos ositos de vertebrados. Y acá nos ponemos nada más como ejemplo de que son cromosomas que se pueden ver en un microscopio, que acá se ve todo lo que es la estructura, ¿sí? Este sería el cromosoma, todo lo que es la estructura de andamio, de andamiaje, y del cual salen, ven que vienen como pelitos. Cada uno de estos son las fibras, los bucles de ADN. O sea, el cromosoma plumulado es un ejemplo en el cual podemos ver los bucles de ADN a simple vista. ¿Está? O a simple vista no, pero en el microscopio. ¿Está? Bien, entonces, estos bucles de ADN que están fijados al andamiaje,
se pliegan luego formando lo que se conoce como una superhélice. O sea, ven que gradualmente fuimos avanzando de la fibra de 2 nanómetros a la de 11, luego la de 30, luego al andamiaje, donde se forman esos bucles, y luego esos bucles, a su vez, se enrollan, este es el escáfolo acá en verde, con todos sus bucles, y luego este andamiaje se enrolla de vuelta para formar una superhélice. Esto, cuando ya forma esta superhélice, ya estamos en la etapa de la cromátida. La cromátida tiene una micra de diámetro, o en los talleres van a ver 700 nanómetros de diámetro. ¿No? Es lo que tienen en los talleres. Pero entonces ya llegamos, luego de todas esas etapas de compactación, llegamos a formar la cromátida, que luego, cuando el ADN pasa por fase S, esa cromátida es duplicada y tenemos una cromátida y otra cromátida, ¿sí? Esto es un esquema de un cromosoma mitótico, y por las dudas lo recalco. Acá tenemos el centrómero, o también llamado constricción primaria, y después tenemos las dos cromátidas, una con sus dos brazos, brazo corto y brazo largo, y la otra cromátida, brazo corto y brazo largo. Estas dos cromátidas surgen por duplicación del ADN, o sea que estas dos cromátidas entre sí se llaman cromátidas hermanas y son idénticas, ¿sí? Son como fotocopias, se originaron por duplicación del ADN, ¿bien? Y cada una de ellas es una molécula de ADN, una molécula de ADN acá, otra molécula de ADN acá. ¿Ah? Lo recalco porque son conceptos importantes y que a veces se tienden a confundir en los talleres. ¿Bien? Cada cromátida es una molécula de ADN, el cromosoma mitótico que existe, y yo veo dos cromátidas porque en la mitosis yo estoy viendo, si se acuerdan del ciclo celular, estoy viendo que pasé por una fase S antes y todavía no hubo división. Entonces tengo el doble material de ADN de una célula normal, porque la célula se preparó para la mitosis. Bien. Entonces, vamos a entrar entonces un poco en lo que es el cromosoma. El cromosoma, como habíamos dicho, se puede ver en metafase, por eso se llama cromosoma metafásico. Es la máxima compactación de la cromatina que vamos a poder ver en el ciclo celular. Y es en la etapa de cuando se hacen estudios, o lo que estuvimos hablando ayer, de cuando se hacen estudios de cromosomas, para lo cual se hace una técnica que es el cariotipo. Cuando se hacen estudios de cariotipo, se analizan siempre los cromosomas en esta etapa, en la etapa de la metafase. ¿Por qué? Porque es en la única etapa en la que se pueden ver los cromosomas formados. Acuérdense que en interfase no puedo ver los cromosomas. Bien, entonces, los cromosomas son importantes, como ya les había adelantado antes, porque son la unidad estructural que va a servir para la segregación de la información hereditaria. O sea que en la mitosis es fundamental que estos cromosomas, que estas moléculas de ADN estén compactadas en cromosomas para que puedan ser segregadas sin miedo a que alguna se pierda, a que alguna pase de más para otro lado, o incluso a que se rompan, ¿sí? Acuérdense que para la mitosis, cuando se divide luego de la metafase, en la anafase se separan los cromosomas y ahí hay muchas tensiones, ¿sí? Se tira literalmente mucho. Entonces, si estos cromosomas no están bien compactados, si yo no compactar los cromosomas y empiezo a tirar, muy seguramente la molécula de ADN desnuda se rompería. Entonces, para eso que se hacen estos cromosomas, que son compactos y que puedan resistir todas esas tensiones. ¿Ah? Así que acuérdense que el cromosoma es fundamental para la segregación después en la mitosis o meiosis. En cuanto a la estructura del cromosoma, como les decía recién, tenemos un cromosoma mitótico, tiene dos cromátidas, cada una de ellas es una molécula de ADN y se llaman cromátidas hermanas. Tenemos el centrómero, que esto también se llama constricción primaria, a la cual se une el cinetocoro, que va a ser el lugar de unión de todos los microtúbulos durante la meiosis o mitosis. ¿Sí? Microtúbulos que se van a asociar a cada cromosoma y luego van a separarlo en la etapa de anafase. Cada cromátida tiene dos brazos, un brazo corto y un brazo largo, y hay algunos cromosomas que tienen lo que conocemos como un ADN satélite. No es el mismo ADN satélite que hablamos ayer del ADN satélite altamente repetido. Esto es, ADN es un satélite dentro del cromosoma. Y se llama satélite porque justamente hay una constricción, hay un afinamiento que se llama constricción secundaria, y luego de ese afinamiento viene como un poco más. Entonces parece como si fuera un satélite del cromosoma mayor. Por eso se llama así. No tiene nada que ver, no necesariamente es el ADN satélite de ayer. Quizá algunos sí se acuerden de ayer que el ADN satélite tiene un tipo de ADN repetido especial que vimos ayer.
que es el ADN ribosomal. O sea, son los genes que van a codificar el ARN ribosomal, están en su mayoría dispuestos en los satélites de los cromosomas. ¿Bien? En el cromosoma humano no todos los cromosomas tienen satélites. Cuando veamos un cariotipo van a ver que no todos tienen satélites, solamente algunos. Los que sí lo tienen, el satélite tiene ARN ribosomal, ADN ribosomal, genes que van a dar lugar al ARN ribosomal. ¿Bien? Entonces acá estamos. Se llama también región organizadora nuclear, como dije, tiene genes ribosomales. Todo esto ya lo dije. Y acuérdense, la otra cosa que no dije es que los extremos de los cromosomas también se llaman telómeros. ¿Sí? Que es algo que también habíamos mencionado ya. Bien, entonces, esto es nomás un esquema para que ustedes tengan en mente que nosotros tenemos unos casi 2 metros de ADN en nuestra célula y que todo esto tiene que entrar en el núcleo celular que es mucho más pequeño, ¿no? Hemos dicho que tiene 10 micras de diámetro. En cuanto al cromosoma, vamos a repasar un poco algunos aspectos estructurales. Los telómeros de los cromosomas, que son los extremos, en esta imagen están pintados de azul, son las regiones terminales de los cromosomas, tienen secuencias repetidas particulares, que ya hablamos ayer, son secuencias de tipo microsatélites, son secuencias repetidas especiales, o sea, son secuencias de tipo medianamente repetidas, y tienen un mecanismo de duplicación particular, del cual ya le adelanté algo la clase pasada, ¿no? Les comenté que en cada división celular está el problema del cortamiento, los telómeros, estos telómeros se van acortando y que más adelante vamos a discutir un poco más esto de vuelta. ¿Bien? Su principal función se cree que es la integridad cromosómica. Eso significa que trata de conservar la información genética. Esto significa, como yo les dije que los telómeros se acortan, los extremos de los cromosomas de las moléculas de ADN se acortan de cada duplicación celular. Si yo tuviera genes importantes en esos extremos, ¿qué pasaría con esos genes? Se irían de a poco eliminando pedazos de esos genes, ¿cierto? Entonces, no voy a poner genes importantes en los extremos de los cromosomas porque se pueden ir con el paso de las duplicaciones, a medida que la célula va duplicándose más y más, esos extremos se van a ir perdiendo. ¿Sí? No piensen en por qué se pierden, porque lo vamos a ver después cuando veamos la duplicación del ADN. Pero, entonces, ¿cuál es la estrategia que usa la célula? No pone genes valiosos en los extremos, sino que pone repetidos, ¿sí? Microsatélites, ¿sí? Para que eso hace que a medida que se van cortando los telómeros, en realidad la célula no está perdiendo información valiosa, sino simplemente está perdiendo ADN repetido. Bien, por eso se piensa que una de las funciones del telómero es justamente cuidar de que no se pierda información valiosa, génica, así que por eso se pone que es la integridad del cromosoma. Cuando esos telómeros se acortan demasiado, hay señales en la célula que perciben eso, y cuando se acortan demasiado, la célula desencadena un mecanismo de apoptosis en el cual desencadena su propia muerte celular. ¿Sí? Cuando está demasiado corto, pues ya es peligroso. ¿Bien? Y hay toda una teoría en que se basa, en que explica el cáncer, una teoría, que explica el cáncer basado en el acortamiento de los telómeros. ¿Sí? Como a veces cuando la célula tiene los telómeros demasiado chicos, y ese cromosoma se vuelve inestable porque ya empieza a perder información valiosa, ahí es donde tendría que haberse desencadenado la apoptosis. Hay teorías que piensan que en algunos cánceres, cuando se llega a ese nivel, en vez de haberse desencadenado la apoptosis, por alguna razón la célula no desencadena su muerte celular, sigue viva, se vuelve una célula muy inestable con muchas mutaciones y así se transforma en una célula cancerosa. ¿Sí? O sea, que es una de las teorías del cáncer. Bien, a su vez, tenemos que pensar en que el ADN, al replicarse, no arranca su replicación de un único punto en el cromosoma. Cada molécula tiene que replicarse, cada una de las moléculas de ADN debe replicarse independientemente, y cada una de ellas no tiene un único origen de replicación, sino que tiene varias. La duplicación del ADN se comienza en varias replicaciones, ¿sí? Que son los puntos en los cuales la doble hebra va a tener que separarse, desnaturalizarse, para poder entrar las polimerasas de ADN para duplicar el ADN. Bien, de vuelta, lo vamos a ver en la clase de replicación. Entonces lo que vemos acá es que en la fase S tenemos varios orígenes de replicación que hacen que la replicación del ADN sea más rápida. Si tuviéramos un solo origen, desde el punto que se empezó la replicación, tiene que irse replicando hacia cada uno de los extremos. Si tengo varios,
optimizo mucho más y aumento mucho más la velocidad porque la replicación se va dando de manera simultánea en varios puntos en el mismo cromosoma hasta que queda totalmente duplicado. ¿No? Bien, y recordar que el centrómero, que también conocemos como constricción primaria, es rico en secuencias repetidas, ¿no? Ya lo hablamos ayer, y que la función del centrómero fundamentalmente es la segregación. Va a ser importante en la mitosis y meiosis para segregar los cromosomas. Bueno, la disciplina de la genética que estudia los cromosomas se conoce como citogenética. La citogenética analiza o estudia la cantidad y la morfología de cada uno de los cromosomas. ¿Sí? Como ya habíamos adelantado ayer, los cromosomas pueden describirse se pueden describir en base a la posición del centrómero. Si el centrómero está en el medio del cromosoma, y esto va a hacer que los dos brazos, vieron que yo dije que cada cromatida tiene un brazo pequeño y un brazo chico y un brazo largo, ¿no? Bueno, van a hacer que los dos brazos sean de igual tamaño. Este tipo de cromosoma que tiene el centrómero en el medio y quedan los dos brazos más o menos del mismo tamaño se llama metacéntrico. Si el centrómero está más tirado hacia un extremo que el otro, va a ser un cromosoma submetacéntrico. Si el cromosoma está casi en el extremo, se llama acrocéntrico. Y si el cromosoma está en el extremo, se llama telocéntrico. ¿Bien? Sí. Los satélites, cuando se encuentran en un cromosoma en cual se encuentran, se encuentran en este tipo, en los acrocéntricos. En el genoma humano, ¿no? En el genoma humano están los acrocéntricos. En los humanos nosotros no tenemos cromosomas telocéntricos, solamente tenemos metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. No hay telocéntricos en humanos, ¿sí? Sí en otros organismos. Una forma muy importante de la citogenética, muy usada en citogenética para poder identificar a todos los cromosomas, es el usar una técnica para teñirlos, ¿sí? Que es la técnica de definición cromosómica o bandeo cromosómico. Cuando yo miro un cultivo celular, agarro células que están en mitosis, veo que tengo todos los cromosomas condensados. Esos cromosomas no los voy a ver todos homogéneos, parecido como veíamos en la imagen anterior, que veíamos todo negro el cromosoma. Y a veces, como los cromosomas tienen algunos de los cromosomas que tienen poca diferencia de tamaño entre sí, es muy difícil distinguir, sin haberlo teñido, viéndolos todos sin teñir, es muy difícil distinguir el cromosoma 7 del 8, por ejemplo, o el cromosoma 8 del 9. Entonces lo que se definió fue una técnica de bandeo cromosómico que lo que hace es tiñe los cromosomas y se vio que cuando se tiñen los cromosomas no se tiñen todos de manera homogénea, sino que aparecen zonas en las que se tiñen más y zonas en las que se tiñen menos. Y eso hace que cada cromosoma quede pintado con un patrón de bandas. Entonces por eso se llama bandeo cromosómico. ¿Sí? Acá lo que tienen es un esquema, esto no es un cariotipo real, sino que es un esquema de un cariotipo en el que se ve cómo se quedarían el patrón de bandas del cromosoma 1, del cromosoma 2 y así sucesivamente. Cada cromosoma tiene un patrón de bandas característico. ¿Sí? Y eso es característico de cada cromosoma. No hay diferencia entre el patrón de bandas de una persona y otra. Todos nosotros tenemos el mismo patrón de bandas. Las diferencias que nosotros tenemos a nivel de ADN, que son variantes de ADN, son más variantes a nivel molecular. Pero a nivel de bandeo, no vemos diferencias de bandeo cuando no hay patologías grandes. ¿Bien? Si hay alguna patología, si hay algún reordenamiento cromosómico grande, ahí sí. Pero a grosso modo, todos los cariotipos normales tienen el mismo patrón de bandeo. La persona que definió el método de bandeo fue un uruguayo, se llama Máximo Dretz, falleció el año pasado, trabajó toda su carrera de investigador, la hizo en el Clemente Estable, y el artículo en el cual publicó el método de bandeo salió en conjunto con otro artículo de otros investigadores del hemisferio norte, y por supuesto siempre que se citaba el bandeo
este tipo de bandeo se publicó como que casi al mismo tiempo, los del Hemisferio Norte lo publicaron 2 meses después, el mismo bandeo, la misma técnica, como que cayeron al mismo tiempo. Por supuesto que todo el mundo cita al autor del Hemisferio Norte, así que Dretz en realidad no tuvo reconocimiento debido a nivel mundial, por más de que es una técnica. La técnica que él hizo, que es la que se llama bandeo G, es la técnica que se usa de manera diaria en todos los laboratorios de citogenética a nivel del mundo. Así que bueno, investigador del Instituto Clemente Estable, entonces. Esta técnica lo que hacen es revelan diferencias estructurales en la cromatina. Vieron que yo les dije que la cromatina estaba formada por una superhélice de esa fibra que tiene el andamiaje y los bucles de ADN, se enrollaba para formar una superhélice. Esa superhélice podrá enrollarse más o menos, y dependiendo de que se enrolla más o menos, es que tenemos los diferentes patrones de bandas. Acá tenemos un esquema, imagínense que esta es la fibra y tiene un super enrollamiento. Esto va a ser una banda oscura, y luego acá tenemos una parte que no está tan enrollada, una banda clara, una banda oscura y así. ¿Sí? El bandeo G es el bandeo que les decía más usado. Es un tratamiento que se hace con tripsina, o sea que se fijan los cromosomas en un portaobjetos. Se trata con una enzima que degrada los cromosomas, que degrada el ADN, pero el ADN ya está fijado en el portaobjetos, y luego se le pone la tinción. Hay zonas que la tinción va a ser más o menos dependiendo de cómo fue su efecto con la tripsina. Entonces, ahí es donde se van a lograr zonas más teñidas y menos teñidas, que son las bandas cromosómicas que vemos. ¿Sí? En general, las bandas claras, o sea, las que no se tiñen, están asociadas con zonas que son transcripcionalmente activas, o sea, que son genes que se están transcribiendo, ¿sí? ADN que se está expresando en ese momento, o genes que son muy expresados, y se replican temprano en la fase S. Eso es, en toda la duración de la fase S no se replica todo el ADN al mismo tiempo, sino que se empieza a replicar por las zonas de las bandas claras. Primero se duplica el ADN de las zonas de las bandas claras, que son transcripcionalmente activas o con más cantidad de genes, y luego se replica el ADN de las bandas oscuras. El ADN de las bandas oscuras son, por contraposición a las claras, son zonas inactivas y de replicación tardía. Muchas de las zonas oscuras, aunque no todo, tienen zonas de heterocromatina, que vamos a ver que es cromatina silenciada, cromatina que no se expresa. Esa está en parte de las bandas oscuras corresponden a heterocromatina. Bien, además del bandeo G, que es el más usado, también existe el bandeo R y el bandeo C. El bandeo R tiene un patrón opuesto al del bandeo G, o sea, lo que es claro en el G es oscuro en el R. Y el bandeo C tiene la característica de que tiñe solamente los lugares en donde hay heterocromatina constitutiva. ¿Sí? La heterocromatina constitutiva es la cromatina que no se expresa nunca, en ningún momento del ciclo celular. Y esta heterocromatina constitutiva, en su mayoría, se dispone en los centrómeros de los cromosomas. O sea que cuando yo tiño con bandeo C, me tiñe especialmente los centrómeros de cada uno de todos los cromosomas. Hay otras técnicas de localización cromosómica, una de ellas es la técnica del FISH. Ayer les mostré una imagen que era del FISH. El FISH es fijar un cromosoma en un portaobjeto y luego se tira una secuencia de ADN, ¿no? Una molécula de ADN que sea complementaria a la zona que yo quiero encontrar. ¿Bien? Si yo quiero encontrar el gen X, bueno, genero una secuencia de ADN complementaria al gen X y quiero saber en qué lugar de todo el genoma está. Bueno, tengo mi portaobjeto, tengo todos los cromosomas ahí, le tiro la sonda y espero que ese le dé las condiciones apropiadas para que se una por complementariedad de bases a su región complementaria. Se va a unir solamente donde esté el gen X, ¿verdad? Después lavo todo el residuo y donde quedó pegado, como esa secuencia de ADN, esa molécula de ADN que usé como sonda, se llama, esa molécula que usé como sonda tiene un fluorocromo, voy a ver que va a brillar en el lugar donde se pegó. ¿Sí? Esa técnica es muy utilizada para diagnóstico molecular, para encontrar genes, es muy útil para ver, por ejemplo, reordenamientos cromosómicos. A veces se perdió un gen, que es un gen que no está en la ubicación donde se lo esperaba ver. Entonces, bueno, se hace un FISH y se ve si hubo un reordenamiento, capaz que ese gen se reordenó y ahora está en otro cromosoma. ¿Sí? Entonces, cuando no se sabe dónde está, bueno, se puede hacer un FISH para confirmar que está, en vez de en el cromosoma 3, es en el cromosoma 21, por ejemplo.
¿no? Por poner un ejemplo inventado. Bien, y también está lo que se llama cariotipo espectral, que es un cariotipo en el cual se tiñe cada uno de los cromosomas de un color diferente, ¿no? Que queda muy lindo, que es otra forma, en vez de teñir, de hacer un bandeo para poder identificar los cromosomas, se puede hacer esto. Esto usualmente no se hace de manera rutinaria porque es mucho más económico para un laboratorio de diagnóstico molecular hacer un bandeo G que un FISH. El FISH es comparativamente mucho más caro que un bandeo G. El bandeo G se hace de rutina en cualquier laboratorio de diagnóstico molecular. ¿Ah? Bueno, entonces retomando nuestra charla de niveles de compactación, yo ya les fui diciendo a medida que íbamos viendo los diferentes niveles de compactación, que los niveles de compactación eran jerárquicos y secuenciales, o sea, de la molécula de 2 nanómetros voy a llegar al cromosoma metafásico. Acá lo que tienen es un esquema que en la siguiente diapositiva un poco más grande, pero acá lo que ven son las diferentes etapas, ¿sí? Está la molécula de ADN desnudo, par de bases, el nucleosoma, la fibra de 11 nanómetros, ¿no? que está formada acá, fibra de cromatina de 11 nanómetros, después están los bucles de ADN, después viene el cromosoma mitótico y bueno, luego el núcleo que en realidad es simplemente todo el núcleo, no forma parte de esa estructura. Estos 3 primeros niveles, la compactación está dada por histonas y estos siguientes niveles, estos de dominio y cromosoma mitótico, está dada debido a la matriz nuclear o al andamiaje. Bien, para ver este esquema más grande, paso al siguiente y acá tenemos lo que es el flujo de compactación. Y le digo flujo porque, como dijimos hace un ratito, estos niveles de compactación, que digo que son jerárquicos, son también muy dinámicos, ¿sí? Y dependiendo de si el ADN está transcripcionalmente activo o no, va a poder estar en un nivel o el otro. La misma secuencia de ADN puede estar en un momento del ciclo celular en este nivel cuando es transcripcionalmente activa o en este nivel cuando ya no lo es, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto tienen que imaginárselo como un flujo que va hacia abajo y hacia arriba, dependiendo del ciclo celular de la célula. La heterocromatina constitutiva, por ejemplo, es la heterocromatina dice que no se expresa nunca. Entonces, esa heterocromatina, ¿ustedes esperan encontrar esas zonas de ADN en este nivel? No, porque no se expresa. Entonces, la heterocromatina constitutiva está en la mayor parte del ciclo celular alrededor de este nivel. Y solamente viene al nivel de 2 nanómetros cuando, en la fase S, cuando tiene que duplicarse, pero no es transcripcionalmente activa, ¿no? Entonces, dependiendo de la secuencia de ADN que ustedes estén viendo y dependiendo del nivel de expresión, ustedes esperarían encontrar más en este nivel o en este nivel alguna secuencia de ADN, ¿bien? Va a depender un poco de qué nivel acuérdense de eso, de la relación entre la compactación y el nivel de expresión que va a tener esa molécula de ADN. Lo que dije es que, puedo repetir eso último que dice, lo que dije es que el nivel en el que esté esa molécula de ADN, una molécula de ADN dado, va a estar dado en gran parte por el nivel, por la etapa del ciclo celular que está. O sea, si esa molécula de ADN o esa sección, porque acuérdense que no toda la molécula de ADN va a estar toda descompactada o toda compactada. Una parte de la molécula puede estar descompactada, mientras el otro extremo capaz que está en su máxima compactación, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, lo que digo es que la relación entre la organización, entre el nivel de compactación, y la expresión celular están muy ligadas, ¿sí? A mayor expresión, yo espero un cromosoma más descompactado, a menor expresión, un cromosoma más compactado. Dije bien, ¿no? Mayor expresión, menos compactado, menor expresión, más compactado. No sé si lo dije bien. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos que pensar entonces en estos niveles como niveles jerárquicos, pero también niveles dinámicos, ¿sí? En el cual puede haber fluctuaciones de acá a acá dependiendo del momento del ciclo celular. Para repasar, tenemos la molécula de 2 nanómetros, ADN desnudo. Esta molécula forma las nucleosomas con el octámero de histonas, que también se llama collar de cuentas. Esto luego forma el solenoide de 30 nanómetros, en donde ya empieza a reducirse la actividad transcripcional. Luego esto forma el andamiaje, con todas las proteínas del andamiaje, forma estos bucles de ADN. Y estos bucles de ADN luego forman una superhélice enrollada que finalmente forma la cromátida del cromosoma mitótico. ¿Bien? Todos estos niveles de compactación pudieron estudiarse gracias a que la metodología fue cambiando mucho, ¿sí? Entonces, lo que antes se veía simplemente con un microscopio electrónico
ahora se puede ver por un montón de otras técnicas. Fundamentalmente, en el microscopio óptico hubieron muchos avances tecnológicos que permitieron aumentar la resolución. Entonces, los avances, como ven, los avances de la ciencia van de la mano de todo lo que son los avances tecnológicos, ¿sí? En 2014 se le dio premio Nobel a este grupo de investigación por disminuir la resolución del microscopio óptico. Justamente no hicieron un descubrimiento de algo de la biología, sino que ayudaron a que por este avance tecnológico se pudieran hacer nuevos descubrimientos. Otra de las nuevas tecnologías es la microscopía SED. Es una microscopía que permite aumentar mucho este nivel de resolución, por el cual le dieron el premio Nobel a estos señores, en el cual yo lo que antes podía ver con un microscopio confocal, de una manera muy difusa, ahora lo puedo ver con gran resolución, ¿sí? Esto fue clave para poder ver mejor qué es lo que pasa dentro de la célula y adentro del ADN. ¿Sí? Y el año pasado también surgió una técnica nueva que se llama ChromeX. Esta técnica lo que hace es como una especie de tomografía sobre portaobjetos, ¿sí? Lo que permite es ver con mucha mayor resolución todas las moléculas de ADN y permite ver todos estos niveles de compactación. Lo que sucedió, sorprendentemente, es que cuando estos señores usaron esta técnica que recién habían desarrollado y trataban de buscar la fibra de 11 nanómetros y la fibra de 30 nanómetros que ya conocen, descubrieron que esta fibra de 30 nanómetros no la podían encontrar, ¿sí? Por lo cual suponen que esta fibra de 30 nanómetros se puede encontrar in vitro, pero ellos en este estudio no la encontraron in vivo. Por lo tanto, ahora hay toda una carrera o todo un interés en la investigación de estos niveles de compactación para ver si realmente son un artefacto de las técnicas que se usaban hasta el momento o no. ¿Sí? Como les decía, en la ciencia es todo dinámico, así que hasta hoy el paradigma que tenemos ahora es que los niveles de compactación son estos, pero ¿quién nos dice? Capaz que en 5 años estamos dando una clase totalmente distinta de compactación de cromatina. Bien, bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Sí, buenas tardes.